En los últimos 120 años, es decir, desde el inicio del siglo XX hasta la fecha, algunos presidentes han sido asesinados en Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos. Algunos eran mandatarios de gobiernos de facto o militares, mientras que otros fueron escogidos de manera democrática. Pero ¿quiénes eran estos presidentes? A continuación, te lo contamos. William McKinley recibió un disparo en el estómago por parte de Leon Soslow. El ataque se perpetró el 6 de septiembre de 1901 y ocurrió después de que el presidente de Estados Unidos diera un discurso en la Exposición Panamericana de Buffalo, en Nueva York. El entonces mandatario de Estados Unidos falleció por las heridas 8 días después. El 14 de septiembre, el vicepresidente Theodore Roosevelt presenta juramento en el cargo. Ramón Cáceres. De acuerdo a un artículo académico de la Universidad Católica Madre y Maestra, Cáceres fue asesinado cuando era presidente de República Dominicana en 1911. Cáceres, que tenía fuerte apoyo de Estados Unidos y su Congreso, vivió pugnas por el control del poder con rivales políticos. Uno de los personajes que más insatisfecho estaba con el presidente de la República Dominicana era el líder juvenil Luis Tejera, quien llevó a cabo un plan para capturarlo y hacerlo renunciar. El plan tuvo resultados desastrosos. Mientras se dirigía a Aina, el coche presidencial tirado por caballos fue interceptado por un grupo de personas, quienes dispararon e hirieron a Cáceres. El presidente murió instantes después, el 19 de noviembre de 1911. Venustiano Carranza. Se trata de una de las figuras más importantes de la política mexicana del siglo XX. Fue el encargado de promulgar la Constitución de 1917, que es la Carta Magna que rige a México actualmente. Era simpatizante del movimiento de Francisco I. Madero, uno de los principales impulsores de la Revolución Mexicana. De acuerdo con el gobierno de México, en 1920, Carranza buscó imponer como sucesor presidencial a Ignacio Bonillas, lo cual causó que diversos sectores del ejército y sociedad se rebelaran contra su gobierno mediante el Plan de Agua Prieta. Tras la rebelión en su contra, Carranza abandonó la Ciudad de México el 7 de mayo de 1920 y se dirigió al estado de Veracruz para intentar instalar su gobierno ahí. Sin embargo, fue asesinado días después, el 21 de mayo, en Tlaxcalatongo, Puebla. Carlos Delgado Chalbaud. Según la Cámara de Comercio, Industrias y Servicios de Caracas, el Delgado Chalbaud es el único magnicidio en la historia política de Venezuela en contra de un presidente. Chalbaud presidía la Junta Militar que derrocó el gobierno constitucional de Rómulo Gallegos el 13 de noviembre de 1950. Viajaba en el vehículo presidencial cuando un grupo de 20 personas lo interceptó para secuestrarlo junto a 3 de sus acompañantes. Chalbaud fue herido de muerte tras un tiroteo dentro del auto en el que lo subieron después del secuestro. John Kennedy. El 22 de noviembre de 1963 asesinaron al presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, a tiros mientras bajaba en una caravana de autos abiertos en Dallas, Texas. El autor del asesinato fue Lee Harvey Oswald. Fueron 3 disparos cuando la caravana pasaba por debajo de la autopista Stedman. 2 balas alcanzaron a John F. Kennedy y una a Connally. Los esfuerzos de emergencia de los doctores Malcolm Perry y Cam Clark y otros no lograron reanimar al presidente. Las heridas del gobernador Connally eran críticas pero no mortales. A causa de una bala sufre de 3 costillas rotas, un pulmón perforado y una muñeca rota. La bala finalmente se alojó en su muslo izquierdo. Y por último y el más reciente, Jovenel Moïse. El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ha asombrado al país y conmocionado a los líderes de la región y a la nación caribeña de aproximadamente 11 millones de personas, muchas de ellas las cuales viven en medio de pobreza, y el aumento de la violencia ahora enfrenta un futuro aún más incierto. Es que un grupo de hombres armados entró a su casa y le propiciaron más de 8 disparos, lo que le causó la muerte. Incluso su esposa salió herida en el acontecimiento.